Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a una tarde más llena de formación y de academia. Hoy nos corresponde nuestra conferencia Toma de conciencia sobre la accesibilidad y Día Mundial de la Accesibilidad Web. Hoy contamos con 3 conferencistas, los cuales doy la cordial bienvenida acá al programa de educación continua. Contamos con la presencia de nuestra querida licenciada Figueroa Morales, licenciado Ramiro Noches Manux y nuestro maestro Gabriel Escobar. Son bienvenidos al programa de educación continua y desde ya les agradecemos por compartir con nosotros cada uno de sus conocimientos y desarrollar el aprendizaje de nuestro diario vivir. Todo esto es posible y un agradecimiento especial para el Departamento de Deportes, al programa de Recréate USAC, a la Escuela de Ciencias Políticas y al Instituto de Investigaciones Políticas Sociales por tener este tipo de alianzas con el programa de educación continua de la Universidad de San Carlos. Bienvenido, licenciado. Es un honor y un privilegio contar con su presencia acá con nosotros para que esté moderando dicha actividad. Antes de que demos inicio, déjenme comentarles, querida audiencia, que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden también, querida audiencia, que esto es indispensable porque así se toma su asistencia. Ahora sí, vamos a iniciar. Voy a ceder en el uso de la voz de nuestro querido licenciado Paul Rivera para que pueda empezar y moderar dicha actividad. Licenciado Paul Rivera, el uso de la voz es suyo. Bienvenido. Gracias, licenciada Ruiz. Un saludo en especial a los 3 conferencistas que el día de hoy van a tener a bien compartir con nosotros en esta conferencia virtual Toma de conciencia sobre la accesibilidad y Día Mundial de la Accesibilidad Web. Vamos a dar inicio a presentar Mónica Isabel Figueroa Morales, traductora jurada e intérprete con experiencia en las áreas relacionadas con la educación, el mercadeo, el sector legal, las personas con discapacidad, salud pública, cooperación internacional, seguridad alimentaria y nutrición. Asimismo, gran defensora de las personas con discapacidad, dispone de su propia empresa de traducción llamada One World Traductions desde el 2012 y es miembro activo de la AGIT. Busca brindar apoyo y ser una voz para los temas ligados a las discapacidades, los derechos humanos y la salud pública. Su experiencia profesional desde el 2009, traducción jurada y profesional de todo tipo de documento legal en Guatemala, manuales, guías, informes, convenios, cartas de patrocinio, transcripciones y traducciones de audios, videos y páginas web. Del 2009 a la fecha, interpretación profesional, interpretación telefónica, talleres, conferencias sobre el cambio climático y ambiental, el liderazgo transformacional y con la Alliance to End Hunger, en alianza con la USAID. Del 2011 a la fecha, secretaria de Relaciones Públicas de ASODISPRO. En el 2009, gerente y secretaria de ventas de Maya Aventura Guatemala. En el 2009, editora y asistente de traducción de la Academia Élite. Del 2006 al 2013, diseñadora gráfica de Eco Madera. Sus clientes principales, Digital Defenders, ADISA, UNESCO, OAC, UDH, PNUD, UNICEF, Dumas Mining Guatemala, Alliance to End Hunger, Universidad del Valle, World Vision Guatemala, CONADI. Como voluntariado del 2009 a la fecha, traducción de documentos, libros, páginas web e informes para The Rosetta Foundation, Olimpiadas Especiales Europa, Eurasia, Colegio Monarch para niños con diferencias neurológicas, Naciones Unidas, trabajo voluntario en línea para Ghost for Asia e interpretación para el equipo de John Maxwell, La transformación está en mí. En su educación, licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas, diploma internacional de Bachelor en Traducción Legal, Loyola Escuela Empresarial para las Américas, diplomado en Conducción de TV y Radio, PCS Internacional, diplomado virtual sobre discapacidad y derechos humanos, edición material, editorial con Adobe InScan. Métodos alternativos de evangelización y traducción profesional. También tenemos el día de hoy como expositor a Ramiro Noches Magnut. Es una persona con discapacidad física, informático, investigador y activista de temas relacionados a discapacidad. Actualmente está cursando Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Trabajó por casi 20 años para el Sistema de Naciones Unidas, donde fue comisionado a 30 países en Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía. Trabajó para Pepsi Cola, Pollo Campero, Hoteles Camino Real, Pillsbury y a partir del 2013. 6 años para el Ministerio de Desarrollo Social y actualmente trabaja para el Ministerio de Salud. En el año 2020 ganó un premio por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala por una propuesta tecnológica para automatizar procesos de educación superior. Y también tenemos al maestro Gabriel Escobar Morales, persona con discapacidad visual, licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela de Ciencia Política, maestro en Análisis Social de la Discapacidad por la Escuela de Ciencias Psicológicas, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diplomado en Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad del Instituto Interamericano de Desarrollo Inclusivo de Costa Rica, diversos cursos de actualización en Derechos Humanos, políticas públicas y relacionados a la inclusión de personas con discapacidad, promotor de derechos humanos, facilitador de diversos talleres, charlas y conferencias relacionados a la perspectiva de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Asesor para la accesibilidad, diseño universal, medidas afirmativas y ajustes razonables, educación inclusiva y de calidad, inclusión laboral para personas con discapacidad, gestión de riesgos inclusivo, asesoría en el marco legal sobre discapacidad, participante de entrega y presentador del tercer informe del examen periódico universal ante las Naciones Unidas. Es investigador del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, doctor René Poitevin Dardón, de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Actualmente coordina el proyecto de educación inclusiva, equitativa y de calidad de personas con discapacidad en la Universidad de San Carlos, financiado por la DIGI y avalado por la Escuela de Ciencia Política y la Dirección General de Docencia. Laboró en CONADI como jefe de incidencia política. Dirigió el proyecto de investigación Inclusión Digital para personas con discapacidad visual en la educación superior en el año 2020. Estudio avalado por la Escuela de Ciencia Política y financiado por la DIGI de la USAC. Fue docente del curso Políticas Públicas y Mecanismos de Observancia de la Maestría en Análisis Social de la Discapacidad de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos. Ellos son nuestros tres conferencistas que el día de hoy tendrán a bien estar con nosotros compartiendo la conferencia virtual Toma de Conciencia sobre la Accesibilidad y Día Mundial de la Accesibilidad Web. Todo esto gracias al rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria, el Programa de Educación Continua de la USAC, el Programa Recréate USAC, la Escuela de Ciencias Políticas y el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. Es así entonces como dejamos en el uso de la palabra para que pueda exponer su tema a la licenciada Mónica Isabel Figueroa Morales. El tiempo es suyo. Bienvenidos los tres conferencistas. Muchas gracias, licenciado Rivera, por esta presentación. Para empezar, quiero leer, la parte de inicio, la introducción de una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la carrera de Relaciones Internacionales. Cuando hablamos de accesibilidad y de adaptación persona-entorno, hacemos referencia a la necesidad de utilizar con normalidad los espacios construidos, los bienes y los servicios con independencia de la condición física, edad o habilidades de cada persona. Puede parecer un objetivo sencillo y razonable, pero entraña distintos equilibrios y conocimientos que tienen implicaciones en muchos órdenes de la vida social y privada. Y sí, el equilibrio y conocimiento de muchas cosas, las personas con discapacidad, para empezar, son parte de la sociedad, son como cualquier otra persona, solamente pues tienen una discapacidad, claramente. ¿Y qué es la accesibilidad para todos, para personas con discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual? Pues esto es tener el acceso libre a todos los espacios. Y esto tiene muchas caras y no es solamente simplemente poner una rampa y ya, como muchos dicen, ya hay una rampa, ya es accesible. No,
realmente no es solo eso. No es solo eso lo que necesitamos las personas usuarias de silla de ruedas, como tampoco las personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual. Y por eso el conocimiento que se debe tener los estudios, la importancia de interesarse en cómo hacer los espacios accesibles para todos. Y también, bueno, también vamos creciendo y van llegando diversas situaciones como me duele mucho la rodilla, que no quisiera caminar tanto, quisiera este tipo de ayuda, quisiera que no hubieran gradas, quisiera que no hubieran rampas porque me duele caminar. O bueno, no camino y utilizo silla de ruedas. Entonces es como realmente entender los ajustes razonables, cuáles son esos ajustes razonables y cuál es la necesidad de ellos, porque la necesidad de ellos varía en cada espacio, en cada tipo de población, si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes adultos, si ya son de la tercera edad, todo eso depende y por eso es de interesarse en hacer un estudio de todas las personas que forman parte, digamos, de la Universidad San Carlos, que forman parte de, bueno, de cualquier tipo de universidad privada o pública, pero también pues, de la sociedad civil, de todas las personas que van a estar yendo a todo tipo de lugares en la ciudad e incluso en el interior. Creo que el tema del interior se deja muy, muy a un lado y es algo en lo que también debemos de interesarnos bastante porque la ciudad sí se está volviendo más accesible cada vez más, interesándose en todos los distintos tipos de accesibilidad que hay, pero ¿qué podemos decir del interior? ¿Qué podemos decir de todos los departamentos de Guatemala? Que también se puede decir ni siquiera haciendo un estudio de cabalidad, que falta mucho en todos los departamentos de Guatemala. Falta mucho en turismo accesible en todo el país. Falta mucho en una educación accesible, no solo en universidades, sino también en todos los colegios. Podríamos hacer una lista así bien grande de todas las cosas que aún faltan, pero también, bueno, es de hablar de las cosas buenas, de que sí, la sociedad civil, las personas con el poder de decisión se van interesando poco a poco. Poco a poco, mi discapacidad empezó hace 15 años que me diagnosticaron esclerosis múltiple y pues empezó poco a poco que me costaba mover una pierna, entonces la jalaba y una persona que merezca solamente ayuda, es una persona que puede, es una persona que trabaja, es una persona capaz como cualquier otra, no como lo hacía ver en algún momento la Teletón, como que solamente éramos personas que necesitábamos ayuda y que estábamos enfermas. No, no es así. Yo cuando empecé mi discapacidad, empezó todo eso de, necesito buscar, tenía 18 años, necesito buscar una universidad, pues que sea accesible a mis necesidades, porque ahora me cuesta caminar, un tiempo usé andador y pues ahora uso silla de ruedas. Pero entonces siempre buscar un espacio accesible y que tal vez en ese tiempo todavía no se veía tanto como se ve ahora en universidades privadas, así como en universidades públicas, que se está viendo cómo poco a poco las cosas van cambiando porque van creando interés por crear un espacio accesible para todos. Entonces, aún falta mucho, sí, pero por eso es que tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir incidiendo en que todas las cosas vayan cambiando. Y bueno, estamos en el siglo XXI, hablando del Día de la Accesibilidad Web. La revolución digital o revolución científico-tecnológica vino a revolucionar el mundo de las personas con discapacidad, toda la accesibilidad web
vino a revolucionar el mundo de nosotros, porque son enteramente accesibles. Si es que falta algo, bueno, se trabaja y en un tiempo corto ya se tiene. Todo es cada vez más accesible, poder sacar una carrera, poder trabajar en línea también es posible. Y eso pues nos abre espacios también a las personas con discapacidad, discapacidad visual, auditiva, física, y porque todo esto se adapta a cualquier discapacidad. La forma de utilizar las cosas se adapta a todo esto, pues a las personas. Quisiera mencionar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya hemos repetido 1000 veces. Fue firmada y ratificada en Guatemala en el año 2006. Pero bueno, seguir hablando de esto, le decía a un amigo el otro día, no aburrirse, bueno, aburrirse, pero luego volver a hacerlo y seguir hablando y seguir luchando. Porque, digamos, lucharon por los derechos de las mujeres por muchos años, hasta que fueron aprobadas leyes, por muchísimos años. Así que también es importante seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad y porque vayan cambiando las cosas, sean aprobadas las leyes por las personas con discapacidad. Y sí, nos vamos aburriendo, nos vamos envejeciendo, si quieren decirlo así, pero pues es dejar un camino mejor para los que vienen detrás y también para nosotros, tengamos la edad que tengamos. Y bueno, la convención reconoce en un artículo que una discapacidad no está en las deficiencias de las personas, sino que resulta entre la interacción de la persona con alguna deficiencia y las barreras debido a la actitud y al entorno. Entonces, con, con esto, pues es muy fácil entender que una discapacidad puede desaparecer si el entorno se vuelve enteramente accesible para esta persona y se puede desarrollar, se puede mover de la misma forma que cualquier otra. Entonces es por eso la importancia de conocer todos los ajustes razonables que existen, de conocer la población, el tipo de discapacidad, e interesarse en volver accesibles todos los espacios para estas personas. Y entonces, bueno, ya contándoles todo esto, quisiera saber también si tienen alguna pregunta al respecto para que podamos seguir hablando de esto. Sí, licenciada, todavía no hay preguntas de la audiencia. Podría continuar con su exposición, gracias. Bueno, entonces quisiera compartir un video. Quisiera compartirles un video solamente. Bronero, promotor de vida independiente de personas con discapacidad. El objetivo de este video es mostrar cómo es el día de una persona con discapacidad con el apoyo de un asistente personal. Mi día comienza normalmente a las 6 de la mañana, cuando Andrés llega a apoyarme. Para Andrés es un trabajo, para mí es el apoyo necesario para realizar mi día, al igual que como lo hace cualquier otra persona sin discapacidad. Él me apoya para bañarme, vestirme y realizar todas mis necesidades básicas. Por las siguientes 2 horas, que es el primer turno de asistencia personal que tengo en el día, el asistente se convierte en mis manos y en mis pies, ya que es el apoyo que me permite hacer todo lo que por mi condición no puedo hacer. Sin embargo, las indicaciones de todo lo que voy a hacer las doy yo.
Los asistentes personales son aquellas personas, hombres y mujeres sin discapacidad, mayores de 18 años que dan sus servicios remunerados. Trabajan por horas asignadas según lo requieran las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. Creo que un asistente personal no necesita tener un título académico, sino más bien la vocación y deseo de hacerlo, y primordialmente que no sea familiar del usuario. Y según la experiencia adquirida, se recomienda que los hombres sean asistidos por hombres y las mujeres por mujeres. Contraje matrimonio en febrero del 2012 con Dere Rivera y llevamos una relación de pareja como la de todos los demás. Ella se encarga de sus cosas y yo de las mías. Ella tiene su trabajo y yo el mío. El que yo tenga una discapacidad no quiere decir que mi esposa tenga que estar al pendiente de mí todo el tiempo, como pasa comúnmente en las relaciones en donde uno de los dos tiene alguna discapacidad. Mi condición de discapacidad la adquirí en octubre del 2003, al tirarme de clavado en una poza de un río. Tenía 20 años de edad. Luego de estar 4 meses internado en un hospital, quedé al cuidado de mi familia, principalmente de mi mamá, la cual tuvo que dejar de lado cosas importantes de su vida para estar al pendiente de mí, prácticamente las 24 horas del día. Una vez que inicié la vida independiente, toda mi familia volvió a la normalidad. ¿Está ya? ¿Qué está viendo usted ya? A las 8 de la mañana, Andrés termina su turno de asistencia y yo inicio mi día de trabajo en el Centro de Vida Independiente. El día de hoy es un día particular, ya que se está realizando un taller de apoyo de pares para personas con discapacidad. Este es un tipo de apoyo emocional no profesional que se da entre persona con discapacidad a persona con discapacidad, que a partir de la experiencia de vida y superación se puede motivar a los compañeros a superar las inseguridades y temores existentes. A las 12 de mediodía tengo mi segundo turno de asistencia y es Byron quien me apoyará durante las siguientes 2 horas. El día de hoy necesito ir al cajero automático y aprovecho para hacerlo en la hora de almuerzo. Luego Byron me apoya para servir el almuerzo y realizar cualquier otra actividad que necesite realizar durante ese tiempo. Durante el horario de oficina contamos con el apoyo de los coordinadores, que son personas sin discapacidad funcionarios del centro. Ellos nos coordinan los horarios de asistencia según las necesidades de cada usuario y nos apoyan en las actividades que necesitemos durante nuestro trabajo. Entre los servicios que ofrece el centro es brindar información a la sociedad en general. El día de hoy nos visitaron estudiantes universitarios interesados en realizar un trabajo comunal con nosotros. Wendy y yo los atendimos. A las 5 de la tarde es cuando comúnmente termino mi día de trabajo. Llega mi tercer y último asistente. Anthony me apoya para retirarme del centro, hacer algún mandado como comprar el pan para tomar café y regresar a mi casa. Ya en el calor del hogar, con el apoyo de Anthony, puedo cooperar con el aseo de la casa, cocinar si es necesario y cuidar de mi hobby, los peces y los bonsai. Anthony me apoya hasta las 8 de la noche, que es cuando me acuesto y me preparo para descansar. La vida
vida independiente es tomar mis propias decisiones y hacerme responsable de ellas, sin importar si necesito el apoyo de alguien más para lograrlas. Sé que si tengo derechos, también tengo responsabilidades y debo cumplirlas. Bueno, es algo que ya se está trabajando en el movimiento de vida independiente en Costa Rica. Pues, ajuste razonable, el tener un asistente personal cuando es necesario. Más, digo, creo yo, cuando es una discapacidad física que requiere algún tipo de ayuda, si tenemos dificultad para caminar, paraplegia, cuadriplegia. 3 preguntas de la audiencia. Ok. Entonces, pues con esto quería terminar. Con esto que también en algún momento queremos aplicarlo a Guatemala. Aquí en Guatemala también se puede hacer el que podamos tener asistentes personales, las personas que lo necesitamos, para lograr una mayor independencia sin tener que depender como de un familiar que también tiene una vida, ¿verdad? Y al que no le estaríamos pagando. Entonces, es también esto, ¿verdad? La importancia de eso, de conseguir las ayudas necesarias, los ajustes razonables. Y bueno, ¿cuáles serían las preguntas de la audiencia? Sí, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué escuelas, colegios o universidades en general, centros educativos en Guatemala que son accesibles, hablando del tema que hoy pues estamos compartiendo? Ok. Que yo sepa, que yo conozca, la Universidad Rafael Andívar ha ido volviéndose más accesible de poco en poco cada vez más. La Universidad del Valle también, pues con rampas, con baños accesibles. Aún faltan algunas cosas, pero pues se va viendo. También creo que la Universidad San Carlos, pues sí, tal vez aún le falta bastante, pero han ido haciendo pequeños cambios. Y pues es de seguir luchando porque todos estos cambios necesarios se den y se sigan dando, porque pues hay que seguir siempre evaluando qué es lo que se necesita. Ya, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué espacios laborales de trabajo hay en Guatemala para personas con discapacidad, aparte de Walmart, por ejemplo? Sí, hay muy pocos espacios laborales para personas con discapacidad. De repente se abre una feria de empleo, se abrió una feria de empleo hace un tiempo para personas con discapacidad, pero realmente pues no habían tantos espacios ni tanta información al respecto. Y entonces no, pues en mi caso nunca supe, yo apliqué a uno, nunca supe nada. Y entonces es la importancia también de abrir todos estos espacios laborales, solamente teniendo que hacer pequeños cambios, porque a veces las empresas, las personas se asustan y dicen, pero ¿cómo? Bueno, es solamente interesarse de abrirse a, ok, ¿cómo sería? ¿Qué cambios tendrían que haber para darse cuenta que no son tan grandes? Pero sí necesarios para tener a una persona con discapacidad también en el equipo laboral. Ya. Y una pregunta más, si el gobierno como institución gubernamental o alguna municipalidad, instituciones públicas, hacen algo para apoyar, trabajan en algo, tienen proyectos o tienen algo para apoyar basados, como les repito, en los temas que estamos tratando el día de hoy. Hacen algo para apoyar, pues le diría que no tengo mucho conocimiento al respecto de si están haciendo algo ahorita en este momento, y realmente pues es porque no se está haciendo mucho todavía, no se está interesando mucho todavía. Tenemos que ser nosotras, las personas con discapacidad, las que tenemos que buscarlo para que se dé normalmente.
Ya. Por ahí también nos comentan, la Dirección General de Educación Física, DIGEF, cada día interviene en su accesibilidad para la atención de escolares en condiciones de discapacidad. Este es otro gran tema sobre el deporte y este tipo de temas. ¿Tiene algún comentario? Pues es realmente muy bueno que se estén dando estas oportunidades, que se estén abriendo los espacios. Y algo que me faltó mencionar, sí, se compraron creo que más de 1.500 sillas de ruedas adaptadas para utilizar en el Parque Eric Parrondo para abrir el espacio para las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas para poder hacer paraatletismo. Entonces sí, es cierto, se van abriendo espacios poco a poco, pero sí se van abriendo y entonces es bueno interesarse en todo esto pues, para que se sigan abriendo, para que se siga viendo cada vez más una Guatemala accesible en todos sus espacios. Ok. Le agradecemos su intervención. Muy interesante la participación en este tema del que estamos hoy compartiendo. Vamos a darle ahora el espacio para que intervenga a Ramiro Noches Magnut para que pueda compartir con nosotros también siempre sobre este tema. Muchas gracias. Qué gusto estar Adelante, el acá. tiempo es suyo. Muy amable, gracias. Qué gusto estar acá y ver tanta audiencia. Estoy impresionado con todas las personas que nos están acompañando. Bien, me encantó mucho escuchar la parte que nos introdujo la licenciada, porque nos da todo ese marco teórico referencial de la discapacidad en Guatemala, ¿verdad? Yo voy a exponerles a ustedes lo que ha sido mi experiencia como estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala en la carrera de Ciencia Política. En particular, yo escogí esta carrera porque considero que las personas con discapacidad abordamos muy poco ese espacio y es un espacio sumamente necesario para nosotros, ¿sí? Como colectivo, nosotros necesitamos posicionarnos mejor políticamente para que se puedan llevar a cabo esos cambios necesarios a nivel institucional y de la sociedad. Eso fue lo que me motivó a mí y he estado muy complacido, realmente muy satisfecho con lo que he ido aprendiendo y la colaboración y la experiencia que he tenido. Pero yo quisiera hacerles una referencia porque creo que puedo darles, transmitirles la experiencia que he tenido en todo este proceso que mencionaba la licenciada. Quiero compartirles inicialmente cómo fue mi proceso de admisión. Hay un edificio, el FPEM, que está allá en el campus de la universidad. Fue donde yo tenía que hacer mi primer proceso de inscripción y debo de reconocer también que la oficina me apoyó mucho. La de bienestar estudiantil me ayudó muchísimo. La licenciada Elizondo, ellos favorecieron mucho que yo pudiera lograr esta carrera. Entonces, en el FPEM empezó parte de mis problemas. Yo soy informático, desarrollo sistemas de información principalmente y de poblaciones vulnerables, es lo que siempre me ha gustado. Yo llegué entonces al FPEM y había un parqueo para personas con discapacidad, un parqueo azul. Sin embargo, el terreno tiene piedras pequeñas, ¿verdad? Ya empezaba un poquito la dificultad, pues en silla de ruedas moverse con piedrín es muy complicado. Luego tiene rampas para movilizarse en el edificio, pero las rampas son exageradamente pronunciadas. Una persona normal en silla de ruedas no puede empujarse por sí mismo, ¿verdad? Necesita apoyo. Yo tuve que recurrir al apoyo y me ayudaron para poderme movilizar, porque de otra manera no lo hubiera logrado, ¿verdad? Bueno, logré pasar esa etapa de mi inscripción, tuve que ir varias veces y bueno, pero lo logré, ¿verdad? Empezaron mis clases y yo no conocía muy bien el campus de la Universidad San Carlos, entonces me tocaba dejar el carro más o menos como a 1 kilómetro y un poquito más de donde estaba mi aula. La primera vez que llegué, pues fue impresionante, pero yo estaba muy emocionado. Entonces, lo sentí muy delicioso subir ese kilómetro porque el Calusac está más abajo.
que el edificio que nosotros tenemos. Y entonces llegar ahí era un poquito complicado, pero estaba muy emocionado. Igual, habían rampas muy complicadas que no tenían la pendiente adecuada, pero existían. Y nunca faltó alguien que me ayudara, ¿verdad? Siempre para bajar la silla de ruedas de mi carro o volverla a subir, siempre me ayudaron. Diferentes personas todos los días, pero siempre hubo gente muy empática que me ayudaba. Llegué entonces a mi aula y había una rampa también y no habían escritorios adecuados, ¿sí? Habíamos 2 personas con discapacidad física en esa aula y posteriormente se integró un compañero con discapacidad visual. Esta fue una experiencia muy interesante porque ahí fue donde yo empecé a entender la necesidad que tenemos de hacer cambios importantes y, como lo decía la licenciada Figueroa, ir avanzando en el tema. Entonces, a veces la coordinadora nos apoyaba mucho. La coordinadora de apellido Cobux, ella nos ayudaba mucho, principalmente a mí me facilitaba un escritorio para que yo pudiera poner mis materiales de estudio. Y todos los días casi ese escritorio aparecía en otro lado, ¿verdad? Porque en las clases matutinas lo cambiaban de lugar, pero ella bondadosamente casi siempre llegaba a moverlo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los trámites administrativos se hacían en el segundo nivel. El edificio de nosotros es de 2 niveles y no tiene elevador. Entonces, yo tenía que pedir favor para que llevaran mi papelería o me ayudaran. La licenciada me brindó su teléfono personal, su teléfono celular, y empecé ya a comunicarme más con ella. Y ella siempre fue muy atenta y me apoyaba para poder hacer esos trámites. Pero eso significaba un esfuerzo adicional para mí, me complicaba más, ¿verdad? Continuamos recibiendo entonces nuestras clases y entonces noté al compañero con discapacidad visual. En las tareas venían y le decía a uno de los catedráticos, miren, allá en la fotocopiadora, ahí está el material que vamos a utilizar, y lo íbamos a traer, y eran fotocopias que él no podía leer. Entonces empezamos a hacer algunas pruebas de cómo poderle transcribir el material a él. Como soy informático, desarrollé una página web y la probamos con él de un libro que nos habían dado. Un libro muy interesante de historia, que era muy largo, pero lo convertimos a un formato en el que él pudiera leerlo con su lector de pantalla. Y le fue muy bien. Entonces, ya habían 2 elementos que yo notaba ahí que se podían automatizar. Yo notaba que todos los días teníamos que firmar la lista de asistencia por cada cátedra que recibíamos, ¿sí? Y esto era un proceso lento, el papel a veces se perdía, al compañero con discapacidad visual le costaba, tenía que pedir a alguien que se lo llenara, etcétera, ¿verdad? Esto me fue dando ideas a mí. Conforme fue transcurriendo el tiempo, me di cuenta de que se podía hacer algo y ocurrió una convocatoria de parte de la rectoría de la universidad para que se propusieran ideas que pudieran favorecer la educación inclusiva. De esta cuenta, entonces yo desarrollé un prototipo de una app que sirve para, en el caso de las personas con discapacidad física, facilitaron los procesos administrativos. En el caso de las personas con discapacidad visual, les permite poder leer textos, ¿sí? O sea, convertir los diferentes materiales que necesitemos a un formato que puedan leerlos en su celular. Pero también la idea era de que la misma app nos pudiera hacer el registro de asistencia y eventualmente poderle agregar otras funcionalidades. Bueno, con esa idea y esta propuesta, gané el premio. En primer lugar, se hizo un evento y el rector nos felicitó y nos dijo, miren, usted se va a integrar a la mesa en la cual vamos a promover este proyecto y vamos a procurar una mejor, facilitar la educación a ustedes. Yo la verdad me emocioné mucho. Continué alimentando un poquito la idea. Cuando empezó el siguiente año, empecé a contactar a las personas para decirles, bueno, ¿y cuándo nos vamos a reunir, verdad? ¿Dónde? Esa reunión nunca se dio, ¿verdad?
El rector le empezó a veces medio a leer lo que le escribía en WhatsApp. Una sola vez me atendió, lo delegó en otra asistente y fue lo mismo, ¿sí? Yo entonces empecé a tocar otras puertas porque me interesaba mucho el proyecto. Contacté a Naciones Unidas, me dijeron, wow, qué excelente proyecto, magnífico y bla, bla, bla. Y después contacté al Consejo Superior Universitario Centroamericano y ellos también se mostraron interesados y muchas otras instancias dijeron, qué interesante, qué bonito proyecto. Pero francamente solo ahí quedó, ¿sí? Me desmotivó mucho esa respuesta porque como estudiante con discapacidad, viendo las necesidades de mis compañeros, sé que tenemos un gran problema aún, ¿sí? Por ejemplo, en la Escuela de Ciencia Política no tenemos baños accesibles. Yo no puedo ir a un sanitario, no existe, ¿sí? Y hace poco hubo una remodelación en la escuela y yo pregunté, ¿por qué no se aprovecha el tiempo que hemos estado en la virtualidad para hacer las modificaciones y que se provea de un baño? Y me dijeron que lamentablemente no pueden hacerlo porque es un patrimonio cultural. Y entonces no pueden modificarlo para que las personas con discapacidad podamos usar un sanitario. Entonces yo cuestioné y pregunté, ¿es más importante un derecho cultural que un derecho humano como poder ir a un baño? Eso está todavía en discusión. Yo formo parte también de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad San Carlos. Y como tal, soy el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario en la Comisión de Discapacidad. En varias oportunidades yo les he planteado las diferentes problemáticas que enfrentamos. Hace tan solo 3 semanas, 4, me contactaron las mamás de 2 chicos que estudian en la Facultad de Arquitectura y que tienen problemas. Ellos tienen discapacidad auditiva. Llegó un momento en que estuvieron luchando porque se les atendieran, se les apoyara a sus hijos y unos de los catedráticos se acercaron y les dijeron, disculpen, pero nosotros no tenemos los recursos para poderlos atender. Van a tener que ustedes como madres caminar la mía extra y apoyarlos porque acá no les podemos ayudar. Yo llevé este problema al consejo y les dije, es inaudito, es incorrecto que nosotros gastemos dinero en otras cosas y no invirtamos en donde debemos cuando tenemos compromisos por las mismas políticas de discapacidad que hemos adquirido. Ese día que yo fui ahí, esto fue en la Facultad de Arquitectura, no pude entrar por mis propios medios porque la rampa de acceso tiene una inclinación superior a los 8 grados, tiene tal vez unos 15 o 20 grados, esa. No la podía subir hasta que una persona me ayudó. Y cuando llegué a la reunión les dije, señores, yo no podía entrar acá, pero honestamente es el colmo que la Facultad de Arquitectura no nos provea de esto, ¿sí? Es lo mínimo que debería de existir en esta facultad en particular, pero tenemos ese otro problema también. Creo que mis colegas de la comisión han sido bastante empáticos también y están deseosos de que procuremos cambios, pero es importante que esos se cristalicen, se concreten, que no queden solo en esas intenciones. Volviendo al tema de la app que empecé a trabajar, en uno de los cursos de metodología nos dieron estadística y había que ejecutar algunos procesos para la determinación del tamaño de la muestra. Y la catedrática escribía en la pantalla las fórmulas, pero mi compañero con discapacidad visual no lo lograba ejecutar. Entonces, a mí se me ocurrió que este era otro elemento que le podríamos agregar a la app para que también le permitiera a él hacer uso de este recurso y que la misma aplicación le pudiera ayudar a hacer los cálculos necesarios para poder trabajar. En un futuro hasta le podría servir para ya su ejercicio profesional. Continuamos trabajando con el proyecto, pero hemos quedado ya en un impasse porque a cada rato encontramos esas barreras, ¿verdad? Esas barreras que vemos que el tema avanza, pero muy lento. Hay bastantes acciones pendientes. Yo ni siquiera puedo entrar a un cajero automático si necesitara plata. No podía ni siquiera ingresar a los comedores porque la silla de ruedas no entra.
Entonces, hay definitivamente todavía mucha exclusión, mucha. Y estamos trabajando por ello, ¿verdad? Ha sido complicado. Yo he propuesto en el Consejo que establezcamos, de hecho me ofrecí como voluntario para desarrollarlo, un tablero en el cual podamos presentar los avances, indicadores de avance de cómo estamos cumpliendo con la política, porque creo que es importante, no solo que nosotros lo veamos, no solo que veamos las quejas y las demandas que llevan los estudiantes, sino que se les dé seguimiento, pero que también veamos el desarrollo y la implementación de la política. Porque ese es el problema. En Guatemala existe una política de discapacidad también, que está a cargo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Esta política tiene más de 10 años de existir e inclusive tiene un financiamiento de más de 5 millones de quetzales anuales para su actualización, lo cual no ha ocurrido. Hace poco estábamos en una charla y yo estaba exponiendo y les decía, el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el CONADI, en Guatemala, es un ente eminentemente político, pero las personas con discapacidad no lo hemos entendido así. Nosotros hemos creído que el CONADI es una unidad ejecutora que va a venir a resolver todos nuestros problemas y eso no existe. Eso no funciona así. La función del CONADI es transversalizar el tema de la discapacidad en las diferentes instituciones como ministerios que deben de ser los ejecutores de esas políticas. Pero eso nos hace falta. Por eso insisto, el tema de política es un espacio que las personas con discapacidad debemos y necesitamos abordar. Bueno, continuando con lo que les comentaba de mi experiencia como estudiante, llegamos con un catedrático y venía él, y muy buen catedrático, explicaba su cátedra de una manera muy bonita, pero al momento de hacer sus exámenes, le escribía en la pantalla y los presentaba como una imagen. Entonces, a mí, por ser solidario con mi compañero, venía y yo en una de mis computadoras empezaba a escribir, transcribir lo que veía en la pantalla y lo ponía en un correo y se lo enviaba. Y luego empezaba a llenar el mío. Pero eso me afectaba porque me retrasaba mucho y entonces ya no me quedaba mucho tiempo a mí para responder. Y me penalizaron por eso, ¿sí? Cuando yo le objeté al catedrático y le dije, licenciado, disculpe, pero a ustedes nos afecta, le afecta a mi compañero y me afecta a mí. Y él, lejos de tomar una actitud, siento yo, más empática y más humana, los castigó. Yo perdí esa clase, ¿sí? De hecho, lo tengo que repetir ahorita en el próximo semestre. Y me gustó mucho, la voy a repetir contento, pero no me pareció la actitud. ¿Por qué? Porque todavía nos ven como aquel persona de pobrecito, ¿verdad? Lo vamos a ver si lo ayudamos, pero a él le cuesta mucho, él no puede. Y es cierto, probablemente no podemos. Yo les quería compartir algo. Yo empecé mis estudios muy tarde. Empecé en la primaria. Yo tenía 8 años porque mi movilidad era muy reducida, muy complicada. Entonces yo entré a primero primaria a los 8 años y no tuve la educación preescolar, ¿verdad? No tuve párvulo, preparatoria, etcétera. Eso me afectó mucho porque mi nivel de formación fue deficiente y esto lo arrastré toda mi vida. Pero al igual que yo, la mayoría de personas con discapacidad tenemos ese problema, ¿sí? Entonces, cuando hemos tratado de proponer este proyecto que les digo, que se llama Uccesible, Universidad Accesible, porque es educación superior, hemos tratado de hacer énfasis en esto. Necesitamos un programa curricular adecuado a nuestra realidad, una evaluación, porque tenemos deficiencias, pero también tenemos deseos, también tenemos necesidad de desarrollar ese capital humano. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Aquí en la universidad. La universidad es el lugar idóneo para que nosotros lo logremos, pero necesitamos del compromiso de la universidad, de sus docentes, de sus coordinadores y todos los responsables que trabajan en este aparato, ¿sí? Hemos ido enfrentando muchas de esas situaciones día a día y todavía vivimos mucha exclusión, mucha marginación. Algo que me ha impresionado mucho a mí ha sido la empatía que he recibido de mis compañeros. Han sido realmente impresionantes, muy buenos compañeros. Eso me ha ayudado mucho a avanzar en la carrera y creo que a mis compañeros con discapacidad igual. Pero considero que es un error que trasladarle
esta problemática a ellos. Creo que esta es responsabilidad de la universidad, de crear los mecanismos para que nosotros podamos tener una educación en igualdad de condiciones. Y esto le afecta a muchísimo más a otro tipo de discapacidades, como la discapacidad auditiva y la visual, y también la cognitiva. Entonces, hay mucho por hacer todavía en Guatemala. En la charla que teníamos hace algunos días, que les comentaba, se platicaba de una herramienta que considero yo es muy buena, pero que no la hemos sabido valorar. Hace 4 años, sí, invertimos 300 millones de quetzales o más en un censo en Guatemala. En ese censo hay un componente de la discapacidad que tiene una metodología para poder evaluarla, ¿sí? El censo tiene sesgos. El censo 2018 tiene errores, pero es la mejor fuente de información que tenemos hoy en día. Es un estudio científico. Entonces, yo creo que es importante que nosotros empecemos a utilizar esos instrumentos y les saquemos provecho porque ya pagamos por ellos. Los debemos de perfeccionar, de mejorar, ¿sí? Por ejemplo, no sabemos cuáles son las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Tenemos una en COVID 2014, pero ¿por qué no hacemos una en COVID? O sea, una encuesta de condiciones de vida de las personas con discapacidad. Es algo que podemos hacer y sería muy bueno porque nosotros incurrimos en mayores gastos y tenemos también mayores índices de pobreza y de escolaridad deficiente o tenemos analfabetismo. Pero es importante que diagnostiquemos a nuestra población, ¿verdad? Como ustedes tal vez escucharon cuando se hizo la presentación de mi hoja de vida, yo trabajo actualmente en el Ministerio de Salud. Yo estoy procurando e impulsando que ahí concretemos un proceso que se llama la certificación de la discapacidad. Es un proceso en el que ya se ha avanzado y que es sumamente importante para nosotros, las personas con discapacidad, porque es un proceso que comprende 3 estudios. Un estudio de la deficiencia física, un estudio psicológico y un estudio socioeconómico. Esto se complementa. Tenemos ya una importante base de información con la que se puede trabajar y tenemos recursos tecnológicos y humanos que podríamos echarle mano, pero hay que echarlo a andar, hay que hacerlo funcionar, porque es importante que sepamos quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos. Esto es posible hacerlo en Guatemala. Lo que necesitamos es voluntad y compromiso para poderlo llevar a cabo. Pero yo creo que hay mucho que podemos aportar y yo veo que hay espacios importantes como este, en el que estamos discutiendo en este momento, que pueden servir para todo ello. Quiero terminar entonces ya explicándoles cómo ha sido el proceso de las evaluaciones. Ya les comenté de los procesos de admisión, les he comentado que no tenemos materiales didácticos adecuados. Ahora hablemos de las evaluaciones. En las evaluaciones yo veo también deficiencias. Por ejemplo, mi compañero que tiene discapacidad visual, a todos nosotros ahora con la virtualidad nos dan el chance de agarrar nuestra computadora, poner nuestros PDFs ahí, leerlos y empezar a llenarlos, ¿sí? A él le hacen el examen oral. Él tiene que grabarse en memoria lo que nosotros tenemos posibilidades de consultar. Eso es injusto. Eso no se debería hacer, ¿sí? Le ponemos más carga al que menos tiene. Eso hay que corregirlo, pero eso es solo uno de los elementos o de los ejemplos que puedo darles a ustedes de cómo el proceso de evaluación tampoco es adecuado, ¿verdad? Y finalmente, la discriminación. Les quiero hablar de la discriminación que experimentamos. La experimentamos en muchos espacios y momentos en la universidad, cuando no tenemos acceso a estos espacios, cuando no tenemos esa igualdad que deberíamos de tenerla. Hace 2 años yo pagué mi inscripción y pagué en el banco, pero cuando esa información llegó al registro, no aparecía. Entonces, tuve que pagar 2 veces, pero la segunda vez me dijo la persona de registro, mire, es tan fácil, vaya usted al banco y ahí pida que le den no sé qué certificación y la trae. Para él es muy fácil decir eso. Yo para ir a un banco necesito saber primero si va a tener un parqueo,
que yo pueda utilizar, porque los parqueos en Guatemala no son parqueos idóneos, o sea, los parqueos azules no están bien diseñados, son parqueos que son muy limitados, nosotros necesitamos mucho espacio para poder montar la silla de ruedas. Entonces, tengo ese problema, lo más probable es que el banco tampoco tenga las condiciones de accesibilidad necesarias, y etcétera, ¿no? Por eso decía yo, esta app nos podría servir a nosotros para facilitar esos procesos que se pueden automatizar. Cuando yo llegué la primera vez a la universidad y empezaba a ver cómo hacíamos el registro de asistencia, decía yo, pero ¿por qué no lo hacemos con nuestros celulares? Porque yo veía que todos teníamos un celular, tal vez sin saldo, pero sí teníamos todos un celular. Y en universidades como en Corea del Sur, todos los chicos solo pasan su celular y ya se registraron. Es un lector sumamente sencillo, es un sensor muy fácil de implementar, una solución que no implica mucha plata y se puede implementar. Y se podría hacer mucho más con eso, ¿verdad? Eran sugerencias que yo tenía para poderle agregar a esta app, que yo creo que es importante, porque nos facilitaría mucho. Yo ya voy ahorita para terminar mi tercer año de la universidad, pero ya ahorita entraron otros compañeros con dificultades que están volviendo a repetir lo mismo que yo he pasado. ¿Hasta cuándo vamos a estar en ese círculo? ¿Hasta cuándo vamos a resolver los problemas? Y como les decía en la plática que tenía hace unos días, la solución está en nosotros. En la medida en que nosotros empecemos a actuar y a demandar cambios en la sociedad, en esa medida vamos a lograr avanzar. De lo contrario, vamos a seguir siempre lo mismo. Y dentro de 15, 20 años vamos a estar igual que hace 20 años. No van a haber cambios. Eso es lo que tenemos que procurar. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que me han dado y estoy abierto ahí para cualquier pregunta que quieran plantear. Gracias. Gracias, querido licenciado, por compartir con nosotros. Vamos a esperar un momento que nuestra audiencia realicen las preguntas, ya que como acaba de terminar, vamos a esperar vamos a esperar de que ellos realicen las preguntas, pero desde ya muchas gracias por los aportes que nos brindó desde lo que usted ha vivido, o sea, de toda la parte que ha relacionado los proyectos muy buenos que creo que no se podían quedar en proyectos. Creo que eso sí hay que ponerlos en marcha, como bien mencionaba, ¿verdad? Entonces creo que son muy buenas ideas para que se puedan tomar en cuenta, en consideración y poderlas aplicar para poderlas llevar a cabo, pero desde ya muchas gracias. Vamos a esperar que nuestra audiencia, si tiene alguna duda o alguna pregunta, si no, vamos a pasar para que le hagamos un poco de tiempo a Lee Gabriel. Lee Gabriel se acaba de comunicar también diciendo que si le podríamos realizar un poco de tiempo, que si podríamos hacerle, aquí ya está conectado Lee Gabriel. No tenemos por el momento preguntas, licenciado Ramiro. Bueno, aquí hay una, dice Wendy Ochoa. Pienso que deberían de tener igualdad, ya que en muchas aldeas no hay muchos servicios, por ende no saldrán preparados. Es más que todo comentario, ¿verdad? Que pregunta, ¿verdad, Lick? También coaches bueno, dice la discapacidad cognitiva, Manizales presente, dice. Yo creo que son más que todo comentarios que le están realizando. Eric Guzmán pregunta, ¿qué cantidad de estudiantes hay en la Universidad de San Carlos de Guatemala con discapacidad y qué tipo, ya sea visual, auditiva o motora? Ok, con mucho gusto les respondo. El año pasado yo solicité la misma información. Registro y Estadística tardó como unos 3 o 4 meses en responderme, pero finalmente me envió un listado. Recordando a grosso modo, éramos más o menos como unas 800 personas inscritas en ese momento que estábamos cursando diferentes carreras en diferentes unidades académicas. Yo creo que no tenemos un dato certero, ¿sí? Por diversas razones, pero creo que sí es importante que trabajemos en ello. Yo lo que noto en la universidad es que tenemos muchas debilidades. Por ejemplo, esta información deberíamos de tenerla disponible. Esta información probablemente nosotros sí logremos llegarla a tener en este portal que estamos proponiendo de parte de la Comisión de Discapacidad, porque la idea, como la estamos planteando, es que ustedes, cualquier ser humano pueda entrar a nuestro sitio y chequear qué estamos haciendo, pero obviamente deberíamos de tener también el de la población que se está atendiendo con discapacidad.
Y el comentario que mencionaba la persona anterior respecto a la educación en el área rural, yo creo que eso es muy válido y eso es muy importante, ¿saben? Porque nosotros somos privilegiados acá en la capital. Y creo que también en los otros centros regionales pueden tener la misma realidad, pero la mayoría de personas viven en áreas rurales, en donde no hay acceso a la educación, no hay un internet, o si hay, no hay los recursos económicos para poderlos atender. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por desarrollar en este tema, pero sí, definitivamente hay una gran diferencia entre el área rural y el área urbana, ¿verdad? Gracias, licenciado. Y viera que me llamó mucho la atención porque es muy cierto. Digamos, en el área de psicología, una vez nosotros estábamos trabajando un seminario, un curso, y vi como un padre de familia, como usted bien mencionaba, en el segundo nivel recibía, la estudiante recibía clases y el padre de familia la cargó, la subió cargada hasta el segundo nivel y eso lo pudimos observar porque nosotros estamos en el auditorio de psicología, que es un caso que yo le podía comentar. Y la dejaba sentada como que una banquita que se encuentran afuera en psicología y después él regresaba para subir la silla de ruedas. Él se quedaba esperando como que el periodo de clases y luego ya otra vez era el mismo procedimiento. La bajaba ella cargando y la dejaba donde están ahí en el CUM, ¿verdad? En psicología hay unas banquitas también en la parte de abajo en el primer nivel, la dejaba ahí sentada y después ya bajaba a la silla de ruedas y esa mecánica la vi durante una semana porque fue una semana el congreso que se llevó a cabo ahí en psicología, entonces es muy cierto lo que usted estaba diciendo. Y hay un comentario que sí me encantaría leérselo porque es de felicitaciones para usted, porque dice Araceli Cervantes Osorio. Solo quiero felicitarlo porque en ningún momento se durmió en sus laureles, a pesar de las dificultades con las que se encontró. Entonces, para mí es bien importante leer ese comentario de Araceli y sumarme a la felicitación porque usted es una persona muy perseverante, es una persona de admirar porque los proyectos se han realizado, se han llevado a cabo y lo malo que siempre se puede decir lo malo porque no se llegan a culminar, pero la iniciativa siempre la ha tenido. Entonces, de verdad es de admirar toda esa entrega, esa dedicación que tiene el licenciado. Así que me sumo a la felicitación que hace Araceli. Por eso dije, no puedo pasar por alto dicho comentario que realiza Araceli Cervantes, Milica. Muchas gracias, licenciada. Si me permitiera hacer un comentario Sí, a este claro, claro. respecto. Como ustedes tal vez escucharon, yo trabajé casi 20 años para el sistema de Naciones Unidas y créanme que fue un espacio muy, muy inclusivo, muy interesante. Yo participé en 3 procesos bélicos muy complejos, ¿sí? Inclusive estuve en una guerra y me recuerdo cuando llegué ahí, eh, eh, estuve en la guerra de Kosovo y cuando llegué, me recuerdo que la jefa administrativa en cuanto me vio con muletas y dijo, oh mi Dios, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿O cómo te enviaron acá, verdad? Esa fue su primera impresión y reacción. Porque lamentablemente existen muchos prejuicios contra nosotros, ¿verdad? Y por lo general siempre nos descalifican sin conocernos. Pero al final de los tiempos estuve 9 meses ahí y viví situaciones bien complejas. Pero lo que yo rescato de todo ello es que si nos dan la oportunidad, podemos demostrar mucho y podemos hacer cosas extraordinarias. Estuve en Colombia, en la parte que era gobernada por la guerrilla, donde no había Estado, y también les digo, fue una experiencia muy interesante ver esa realidad social compleja, muy difícil, pero tener la oportunidad, yo como persona con discapacidad, como funcionario, poder visitar esos lugares, ser reconocido y poder participar y aportar, eso creo que fue algo muy, muy valioso. Y creo que eso me ha servido mucho a mí para empoderarme. Y por eso creo que es oportuno que nosotros podamos trasladar estas experiencias y conocimiento hacia otras personas con discapacidad para que también ellos puedan actuar igual. Gracias. Perdón.
Perdón, licenciado Ramiro, es que estaba hablando con Lee Gabriel, pero dice que hay problemas de conectividad y si no se va a poder conectar, puede llamar a la sala también a Ligda Mónica para que entre los dos puedan dar conclusiones generales del tema para que puedan sumarse y poder cerrar ustedes dos con broche de oro dicha actividad, ya que Lee Gabriel me dice que está haciendo todo lo posible para conectarse, pero sí sé que el día de hoy hay muchos problemas de conectividad y creo que ahorita no va a ser la excepción con Lee Gabriel, ¿verdad? Entonces, solo le vamos a dar un poquito de tiempo, vamos a sumar a Ligda Mónica para que venga acá en pantalla con nosotros y ustedes puedan dar conclusiones entre los dos, conclusiones finales, y así ustedes, si no se logra conectar, entonces vamos a finalizar el evento con las conclusiones que ambos nos están proporcionando y brindando. Entonces los voy a dejar a ambos en el uso de la voz para que puedan dar dichas aportes y sumas de nuestra conferencia del día de hoy. Así que, licenciado Ramiro y licenciada Mónica, el uso de los micrófonos es de ustedes para que podamos concluir con broche de oro. Bueno, si me permiten a mí tomar la palabra, pues diría que mucho gusto de haberlo conocido, licenciado Ramiro, de conocer todos los proyectos y todas las cosas que ha desarrollado, aunque, bueno, algunas no se han terminado, pero todo lo que ha formado es como demasiado grande. Y pues lo felicito por eso. Es pues un gusto haberlo conocido hoy. Y pues mi conclusión, primero sigamos hablando del tema, sigamos moviéndonos y luchando por que se vayan abriendo los espacios, porque se vaya logrando una u otra cosa. Y pues muy contenta también de que me hayan invitado ya esta segunda vez, pues a poder hablar de estos temas, y también la vez anterior en la entrevista. Y pues queda la palabra para usted, licenciado Ramiro. Bueno, muchas gracias. Yo también emocionado de tener estos espacios de comunicación. Creo que hay mucho en lo que podemos aportar, y creo que el licenciado Gabriel Escobar ya casi se lograba conectar, pero no. Pero también agradezco mi impresión a la audiencia que hay, qué excelente. Pues creo que hay mucho que podemos compartir y vamos a hacerlo, ¿verdad? El licenciado Gabriel, si se logra conectar o en un momento posterior, nos irá a favorecer esos espacios para que podamos compartir los avances que estamos logrando, pero definitivamente estamos caminando, no como quisiéramos, no como debiéramos, pero sí estamos avanzando. Y tal vez un último comentario, licenciada Figueroa, en base a lo que usted comentaba. Yo, a diferencia suya, sí he tenido experiencia con las instituciones públicas de Guatemala, ¿verdad? Tengo más de 10 años de estar trabajando también, y sí he visto las acciones que se han trabajado y los resultados que se han obtenido, ¿verdad? Cuando trabajé en el Ministerio de Desarrollo, también tratamos de impulsar un sistema de información muy importante allá, y ahora pues lo estamos viendo también en el Ministerio de Salud. Creo que el Estado tiene mucha responsabilidad y creo que hay que hacer mucho, muchísimo, pero estamos como que nos falta un hilo conductor, que nos falta tener una estrategia adecuada, ¿verdad? En el plan de gobierno de la actual administración, la palabra discapacidad se menciona solo 2 oportunidades en un documento de más de 200 páginas. Esto realmente debe de llamarnos la atención, porque refleja también la atención que se le da al tema a nivel nacional. Y si miramos cuál ha sido el desempeño y la crítica que ha existido inclusive en las evaluaciones que ha desarrollado Naciones Unidas hacia nosotros, nos damos cuenta de que la agenda la tenemos en rojo. Tenemos mucho trabajo pendiente, pero yo creo que lo más importante es que nos falta como colectivo, ¿no? Organizarnos de una manera y trabajar más coordinadamente, porque pareciera que trabajamos en distintos sectores. Y lo que yo he notado, por ejemplo, en el tema de las mujeres, cuando empezaron a pelear sus derechos, trabajaban de una manera más integrada. Yo creo que eso les favoreció mucho, cosa que nosotros, las personas con discapacidad,
como que quisiéramos lograr ese protagonismo y pelear por tantas cosas y no trabajamos en equipo como deberíamos de hacerlo. Eso nos afecta, eso nos causa más daño, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer una autoevaluación, ser autocríticos de nuestro trabajo y ver cómo apoyamos, cómo aportamos, en lugar de cómo nos hacemos daño entre nosotros mismos. Pero yo de nuevo le agradezco mucho, licenciada, me encantó toda esa parte teórica que usted nos compartió, creo que es muy importante, y también a todos los comentarios, que creo que hay más comentarios ahí que están haciendo los teleaudientes, o no sé cuál es la palabra correcta, pero si usted los quiere leer, licenciada. Ok, voy. Sí, es que hay un montón de comentarios. Hay 283 comentarios. Y Facebook solo me permite ver algunos. No me deja. ¿Ah? Tal vez los más recientes, le indicaba. Es que no me deja ver no me deja ver solo unos comentarios sobre alguien que dice que está en línea. Y el licenciado Rivera ya no está, ¿verdad? No está con nosotros. Hay un comentario, si me lo permite, licenciada, de Eric Guzmán. ¿Lo leo? Dice, creo que es una obligación de todo guatemalteco, al menos hacer conciencia en los demás, en la familia, en el entorno laboral. También exigirle al gobierno, totalmente de acuerdo con usted, que haga su trabajo aún más ahora con un presidente discapacitado. Discapacitado no sería la palabra correcta, ¿verdad? Sería persona con discapacidad. Pero sí, yo estoy de acuerdo con usted. Él hizo un compromiso público cuando decía que iba a apoyar este tema cuando en el primer discurso que él tuvo. Coaches Néstor Pinilla dice, acá se hace un censo de las personas con discapacidad para los espacios de accesibilidad y de inclusión social y se trabaja por las personas de discapacidad y con conferencias, actividades, capacitaciones desde las diferentes oficinas, entidades. Soy uno de los líderes de las organizaciones de discapacidad. Bueno, felicitaciones. Eso es lo que necesitamos. Perdón, hay alguien más de apellido, Franz García, y dice, contar con datos estadísticos sobre la situación y condiciones de las personas con discapacidad permite orientar la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo, si no, no se pueden hacer políticas y tampoco se pueden medir para su inclusión en la sociedad. Es una descripción gráfica y sale ahí un porcentaje de personas con discapacidad según pueblo y ladinas son 868,000. mayas 501,000, chincas 26,000 y extranjeras 5,000. No sé si se refiere a personas con discapacidad, no son las cifras que yo manejo definitivamente. Solo un comentario en este tema. Yo, con los datos que se manejaron en el censo, yo me puse en contacto con los que elaboraron la metodología de Washington Group. Yo considero que la metodología se ha interpretado mal en Guatemala, ¿sí? Creo que el número de personas con discapacidad no somos la cifra que se ha presentado, lo cual no es malo, no es incorrecto. Hay otros países que también tienen cifras similares a las de nosotros, pero lo importante es qué podemos hacer por esas personas, ¿sí? Pero yo creo que en particular ese análisis que se hace utilizando la metodología del Washington Group es incorrecta, como lo he visto en algunos estudios acá en Guatemala. Bueno, yo por ahí tengo los comentarios. No sé qué más opina usted, licenciada. Sí, pues yo tengo conocimiento de la ENDIS, la encuesta que se hizo creo que en el 2016 con apoyo del CONADI. Y sí, fue una encuesta que no dice a cabalidad cuántas personas con discapacidad somos exactamente. Y seguramente sí hay más, qué bueno que se empezó a hacer esto, pero sí se necesita más interés sobre esto, y yo diría que hay más personas con discapacidad en toda Guatemala, en departamentos como en la ciudad. Sara, ¿quisieras decir algo? No, si gustan, terminen. Yo después voy a hacerles entrega de su reconocimiento, pero termine, licenciada. Bueno, sí.
pues sí, la importancia de interesarnos, de que se interesen en los tomadores de decisiones, los que están en posiciones altas, de poder conocer más del tipo de personas, todo el tipo de personas que hay, digamos, en Guatemala, de cuántas personas con discapacidad hay. Recuerdo en la ENDIS que había un alto porcentaje de personas con depresión, de personas con una ansiedad alta, que también es importante interesarse en esto, ¿no? Porque, bueno, lo toman como una discapacidad aquí y hay este número, pero yo creo que hay un gran número de otros que no lo dijeron, que están ahí escondidos. Entonces, que también es interesarse en esto, en trabajar en la salud emocional de las personas con discapacidad y también sin discapacidad. Y en la discapacidad cognitiva, en conocer a todo el tipo de personas que tienen tal vez una dificultad, pero les da pena decirlo, para conocer que hay otra forma en la que ellos pueden aprender, que hay otra forma que les pueden enseñar, que sí, pero sí pueden estudiar, que sí pueden estudiar en la universidad, tantas cosas en las que hay que interesarse. Entonces, pues dejo eso abierto. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada. Más que todo, habían como comentarios. Acá Sonia Alfaro hace el comentario que a través del apoyo del maestro Gabriel Escobar, la licenciada Doris Parada, de CONADI, el Comité de Ciegos y Sordos de Guatemala, en el MUSAC, lograron capacitaciones para el personal, para educadores, y estamos en camino de la accesibilidad del Museo de la Universidad de San Carlos en la web, en exposiciones y en actividades. Déjenme comentarles que también tanto el programa de educación continua a través del programa de cursos libres también se estaban dando lo que era lenguaje de señas y se iba a convertir en un técnico para que las personas también se actualizaran en toda esa parte, viendo, como bien decían nuestros dos conferencistas el día de hoy, una palabra muy clave que sería tener empatía. Me recuerdo muy bien cuando las clases eran en forma presencial y los cursos libres de lengua de señas se estaban llevando a cabo en sede central en este caso. Lo primero que les enseñaban los instructores era ser empáticos, ¿verdad? Antes de mostrarles cualquier movimiento, cualquier tipo de lenguaje que ellos les mostraban. Entonces creo que eso ha sido como que un principio que ha tenido la Universidad de San Carlos de Guatemala y que han iniciado, pero no dejarlos hasta ahí. Como bien decía Lic Ramiro, tiene muy buenos proyectos que en lo cual creo que se pueden seguir desarrollando y que se lleven a cabo porque son muy buenos, y él lo comentó desde su perspectiva. Entonces, para ir ya cerrando, porque Lic Gabriel ya se disculpó porque no tiene la señal de conectividad, tengo el honor y el privilegio de poderles hacerle entrega de dichos reconocimientos a ambos conferencistas, que el cual dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, el programa de educación continua, otorga el presente diploma a Mónica Figueroa Morales por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, impartiendo el tema Toma de conciencia sobre la accesibilidad y Día Mundial de la Accesibilidad. Evento realizado el 20 de mayo del año 2022 con una duración de 2 horas y el lema de nuestra universidad, que es Ir y enseñar a todos. La rúbrica del presente reconocimiento es del maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, tengo el honor y el privilegio de poderle hacer la entrega de dicho reconocimiento a nuestro querido licenciado Ramiro Noches Manux, por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, impartiendo el tema Toma de conciencia sobre la accesibilidad y el Día Mundial de la Accesibilidad. Evento realizado el 20 de mayo del año 2022 con una duración de 2 horas. Nuestro lema, que es Ir y enseñar a todos, y la rúbrica del presente reconocimientos del maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, queridos conferencistas, por estar compartiendo sus conocimientos el día de hoy. Y antes de cerrar con broche de oro, voy a dejar que ustedes se despidan de la audiencia y así cierro el en vivo. Que tengan cada uno feliz tarde y gracias por compartir cada uno de sus conocimientos con toda nuestra querida audiencia. Y gracias, querida audiencia. Recuerden que ustedes deben de generar
su diploma de participación. Le vamos a hacer de primero el uso de la voz, porque primero las damas, ¿verdad, Lic? A nuestra querida licenciada Mónica Figueroa, que se despida. Bueno, y finalizamos con Lic Ramiro. Perdón, Ligda. Perdón. Ligda Mónica, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, Sara, por este espacio. Quisiera comentar algo rápidamente, un comentario que veo aquí. Miriam Villagrán dice, mi tesis de arquitectura fue un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Tristemente nunca se realizó, pero aunque sea en la parte teórica, espero haber aportado en algo a las generaciones posteriores. En mi tiempo no había mucha información disponible. Pues bueno, también sería bueno, interesante poder compartirlo y ver si tal vez ahorita en un futuro se puede llevar a cabo o algo de eso puede servir, ¿verdad? Ya le dije a Miriam, escriben por inbox. Y bueno, también alguien decía contactos, por favor. Bueno, espero que usted, licenciado Ramiro, también comparta su contacto. A mí me pueden escribir los que ya vieron que escribí por ahí, pues a mi usuario, a mi perfil en Facebook, o si no, también me pueden buscar como Moniflix en Facebook o en Instagram, e incluso en YouTube. Y por ahí me pueden escribir por cualquiera de los 3 lugares. Le doy la palabra a usted, licenciado Ramiro. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, yo quisiera cerrar esto dejando una inquietud. Me gustaría, si fuera posible, en un futuro, que pudiéramos tener otro tipo de reuniones como estas. A mí me gustaría, en lo particular, exponerles acerca de la experiencia que yo he tenido en el acceso al sistema de justicia. Creo que hay mucho que podemos contribuir ahí y me encantaría compartirles porque he tenido varias experiencias y creo que sería interesante que las pudiéramos debatir y conocer, porque es un espacio que también para nosotros es muy difícil y complicado, y dejo la inquietud ahí por si se da la oportunidad. Para contactarme, bueno, también me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube. Generalmente me van a encontrar como R Nochez con Z, MC, busquen ahí y me van a encontrar, ¿verdad? Y mi correo es igual, rnochesmc@gmail.com, y estamos a la orden ahí para lo que ustedes requieran, y muchas gracias por esta interesante y agradable actividad. Gracias, feliz fin de semana, hasta luego.